Y gracias por el silencio que hicieron. Entonces que no se entendía muy bien la letra. Pero vamos a ver si después sacamos la letra y se la entregamos. ¿Está bien? Para que puedan meditarla mejor. No sé. ¿En YouTube? No lo creo, no. Pues esta noche, bienvenidos sean todos. Qué bueno que están aquí. Qué bueno, me alegro mucho, nos alegramos mucho. Las hermanas de Fátima. Es un privilegio esta noche reunirnos para compartir sobre nuestra querida y amada Madre Dominga, con ustedes, pueblo de Dios. De verdad que es un gozo tenerlos aquí en esta noche. Bienvenidos sean todos, y nuestras hermanas que vienen también de Santa Rita, nuestra priora general, que nos acompañan durante esta noche. Así que esperamos que este rato que estemos aquí, este tiempo, sea fructífero, que yo sé que va a ser así, y de muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Que en esta noche nos vayamos más renovados, más alegres, más esperanzados de lo que venimos. Así que gracias por estar aquí en esta noche. En este momento, para seguir, viene por aquí el señor Bartolo, que no lo conocen, pero él es Bartolo. Bartolo nos va a hacer la oración inicial, así que nos ponemos de pie para la oración inicial. Buenas noches, hermanos. Como pueden ver, estamos en el proceso de la canonización de la sierva de Dios, Madre Dominga Tuma. Y eso requiere de mucha oración, porque desde ahora le pedimos que oren mucho, ¿verdad? Por este caso, ¿verdad? Para que se lleve a cabo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bueno, Dios misericordioso, Dios bondadoso, gracias por la fe. Gracias, Señor, porque dices en tu palabra que si tenemos fe como un granito de mostaza, podemos hacer cosas grandes, podemos hacer cosas maravillosas. Y solamente como un granito de mostaza necesitamos tener esa fe cada uno de nosotros para ser semejantes a Dios, a Jesús, nuestro Redentor. Hoy te pedimos por esa canonización para que se lleve a cabo. Pedimos también por las hermanas de Fátima para que sigan dando frutos aquí en la tierra, como lo están dando en todo momento, porque se dan por el prójimo. Dice la palabra en Isaías 11:9, ¿verdad? Que no se hará mal al prójimo, no se dañará al prójimo, que como las aguas llenan el mar, así se llenará la tierra del conocimiento de Dios. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto, que se llene de esa palabra de Dios, para que podamos amar al prójimo, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, y Dios es amor. A veces nosotros somos los que ponemos barreras para cuando vamos a amar al prójimo, amar a los demás. Pero hoy tenemos un corazón contrito, un corazón lleno de amor, porque Cristo está con nosotros y habita en nosotros. Y ese corazón está lleno de amor para repartir a los demás como lo hacía la Madre Dominga, que se daba por los demás. Que hoy nosotros también nos demos por los demás, pero de corazón sincero, de un amor puro como el de Dios. Que el Señor nos enseñe a amar como Él amó. Que el Señor nos enseñe a perdonar como Él perdonó, para que podamos perdonar a los demás. Pero no de palabra, sino de corazón. Tenemos que perdonar, pero de corazón al hermano cuando nos hace algún daño. La palabra dice perdonar 70 veces 7, que quiere decir siempre, ¿verdad? Siempre tenemos que perdonar. Pues así como el Señor nos perdona a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. Pedimos por cada uno aquí presente, ¿verdad? Para que el Señor nos abra los oídos de la escucha del alma, para que todo lo que se lleve a cabo aquí en este lugar sea de beneficio para cada uno de nosotros, y que no lo dejemos aquí solamente en palabras, sino que lo pongamos en obra y lo llevemos a aquellos hermanos que necesitan escuchar también y conocer a esta sierva de Dios que dio la vida por los demás y por cada uno de nosotros. Tenemos mucho que aprender de ella, pero seguimos caminando en estos caminos como lo hizo ella, llevando el bien
Y como decía el salmista, estamos alegres porque ha hecho maravillas en nosotros. Por eso hoy estamos aquí, para llenarnos de la sabiduría de Madre Dominga y de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos cuide, nos proteja, nos dé los sentidos de los dones y carismas para poder entender y captar el mensaje de hoy a través de la hermana que nos va a dar. Gracias, Señor, porque estamos unidos aquí en tu nombre. Porque tú, Señor, estás en medio de nosotros. Tu Espíritu es el que nos ilumina y nos hace decir Abba. Gracias, Señor. Gracias por todo. Amén. Amén. Gracias por todo. Nos sentamos. En este momento le pido a Sor Miriam que pase por aquí para que haga la presentación. A todos y a todas. Buenas noches. Hoy va a conocer un poquito más de Madre Dominga. Hoy vamos a tener a alguien especial que conoce bien la vida y obras de Madre Dominga. Y con nosotros va a estar Sor Fátima Rivera, priora de esta congregación, que con mucho amor y mucho cariño ha querido estar aquí con nosotros para darle a conocer un poquito más de Madre Dominga. Con ustedes, Sor Fátima Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Nuevamente decimos, como dijo Sor Ángeles Marí, qué bueno que estamos aquí. Ajá. Digámonoslo nosotras mismas, qué bueno que estamos aquí. Porque yo este fin de semana estaba con una tía mía que dijo, qué bueno que estoy allá. Se fue. Así que qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Y no estamos todavía allá, pero allá vamos a estar mejor, pero todavía no. Muy bien. Vamos por aquí a aprender la tecnología, ¿verdad? Porque ¿Solo me puedes repetir su nombre, perdón? soy Fátima Rivera, a la orden. Vamos a estar hablando, vamos a dividir esta presentación en dos partes. La primera parte es la espiritualidad de Madre Dominga, algunos puntitos, algunas claves de la espiritualidad de Madre Dominga, porque son muchos, así que escogimos algunos nada más, que nos pueden ayudar a nosotros como cristianos también, ¿verdad? Y el otro va a ser lo que es un proceso de beatificación y cómo se da ese proceso de beatificación. Que yo sé que ustedes saben eso, pero lo que vamos a hacer es repasarlo, ¿ok? ¿Quién sabe lo que es un proceso de beatificación? ¿Ve? Por eso es importante que estén atentos cuando llegue esa parte. Muy bien. Fíjense que cuando usted conoce a alguien, usted primero conoce lo que ve y después conoce lo que no ve. Cuando una pareja ve a alguien, una muchacha ve a un muchacho y dice, wow, qué guapo es lo que ve, ¿verdad? Después cuando lo conoce bien dice, yo me equivoqué. O mira, lo confirmé, este muchacho tenía cara de buena gente y es buena gente, o esta muchacha, ¿verdad? Así que primero conocemos lo que se ve y después lo que experimentamos con esa persona. Lo que se ve, ya ustedes lo vieron con Sor Laura la vez pasada, unos datos biográficos de la vida de Madre Dominga. Hoy vamos a ver aquello que está más oculto, algunas cosas, ¿verdad? Algunas, porque hay otras que yo no se las puedo decir, porque son reservadas de ella, y hay otras que son reservadas del proceso, ¿verdad? Pero lo que se puede decir. Hoy vamos a hablar entonces de su espiritualidad. Y para comenzar a hablar de algún tema, primero tenemos que saber cuál es la definición de eso, qué es la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es, según una definición de diccionario, ¿verdad?
el modo de vida configurado por el seguimiento de Jesús, conformado por el seguimiento de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, que tiene un objetivo, la búsqueda de la unión con Dios, y que esa unión con Dios nos transforme. Eso es espiritualidad. En palabras simples, es cómo un cristiano vive y expresa su relación con Dios. Cómo usted vive en su interior su relación con Dios y cómo los demás ven en usted, o sea, cómo usted lo expresa, cómo usted lo testimonia, esa relación con Dios. Esa es la espiritualidad. Porque no podemos vivir una espiritualidad hueca, una espiritualidad que no tenga fondo, que no se viva primero en el corazón y después, a veces sin hablar, la espiritualidad nuestra la van a ver los demás. Y la espiritualidad no es estar, por eso yo le dije a Sol, no pongamos por ahí a nadie arrodillado rezando. Porque cuando pensamos en espiritualidad, pensamos que es que orar, palabras asociadas a rezar, palabras asociadas a ser bien quietecitos. Vamos a poner ahí una foto de Madre Dominga, un ser vivo, y puede ser la foto de cualquiera de nosotros, un ser vivo que está buscando adentrarse, conectarse, configurarse, unirse a Dios, para que unida a Dios por medio de la asistencia del Espíritu, pueda que transformarse en Dios. Y eso es lo que todos queremos. Y por eso ya tenemos la esperanza que haya llegado, un ser especial haya llegado ya a la santidad. Pero la iglesia todavía le falta que la iglesia la reconozca. Y eso es lo que se llama proceso de canonización. Para ver cómo Madre Dominga vivió esa espiritualidad, pues hay unas claves. La primera clave es la espiritualidad de Madre Dominga. Es una espiritualidad cristocéntrica, o sea, donde el centro de la vida de Madre Dominga fue ¿quién? Jesucristo, Cristo, y debe ser el centro de nuestra vida también. ¿Qué es lo que decimos por ahí cuando hablamos? Si Dios lo quiere, si Dios quiere, si Dios lo manda, yo lo hago, si no, no. La gente que realmente está buscando esa unión con Cristo, lo primero y lo único que dice es buscar conformar su voluntad a la voluntad de Dios. A veces no encaja nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y por eso es que la santidad es un proceso largo. Había una viejita en Yauco. Yo no voy a decir el nombre porque todavía me sale que es familia de uno de ustedes. Así que mejor no digo nombres porque me pasa, que digo algún nombre y dice, sí, esa era la abuela de la tía, de la prima, de... no, pero había una viejita en Yauco que cuando las primeras, aquel grupo primero de hermanas del 50 y largo, que fue el primer grupo de hermanas, Madre Dominga fundó en el 49, pues aquellas de la primera década iban a misa todos los días. Pues ella estaba siempre en una esquina pidiendo chavo. Y Sor Rosa, que era muy peculiar, siempre buscaba un chavito que darle a la viejita, ¿verdad? Su chavito, y en aquel tiempo un chavito era mucho. A veces ni Sor Rosa tenía el chavito. Y ella le decía, Sor Rosa, tú vas a ser una santa, pero no de nicho. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres buena, le estaba diciendo, tú eres buena. Tú vas a ser santa, pero no de nicho. O sea, un nicho es donde usted va a la iglesia, usted va al templo y usted ve los santos enganchados ahí, ¿verdad? No de tablilla. No de tablilla. Tú vas a ser santa, pero no de nicho. Le está diciendo, tú eres buena, tú vas a ser buena, vas para el cielo, pero no te van a canonizar. Es lo que le dijo ella sin ninguna palabra. Y la mayoría de nosotros tenemos que hacer nuestro camino a la santidad sabiendo que no vamos a ser santos de nicho. No vamos, eso se da para un grupito que han hecho unas cosas tan especiales, tan extraordinarias,
que a lo mejor muchos de ustedes las hacen, pero a aquellos se le notaron más todavía. Y aquellos que se le notaron más todavía llegan a ser santos de millo. Y esta gente que vivió la santidad de esta manera tenía unas peculiaridades. Ponían a Cristo como centro de su vida. Todo era si Dios quiere, como Dios lo quiere y porque Él lo quiere. Una de las frases de Madre Dominga decía, porque Él lo quiere, cuando Él lo quiere y como Él lo quiere. Porque el que realmente quiere ser santo tiene que poner a Cristo como centro de su vida, y esa centralidad de la vida te va a llevar, nos va a llevar a ser personas que destaquemos en nuestro interior. El que quiera saber si algo está bien o mal de lo que hace, sencillamente mire al interior y pregunte si Dios querría que lo hiciera. Si Dios quiere que lo haga, está bien hecho. Si hay algún pero, es que no. Y María Dominga vivió esa centralidad en Cristo con una confianza total en la divina providencia. Uno de los detalles que más se destacaron en la vida de María Dominga fue su confianza total en la providencia de Dios. Cuentan las hermanas de los primeros años que había momentos en que en la casa no había nada que comer, en el convento. Y las hermanas preocupadas porque no había nada que comer. Usted se preocuparía también, ¿verdad? Si usted tiene una familia que mantener, si usted vive con otra gente, imagínate, y ella tranquila, no se preocupen, ya llegará. Algo llegará. Y al rato aparecía alguien en la puerta con un pollo, con un racimo de plátano, con unos chavitos o con una comprita. Confianza en la divina providencia, porque tienes a Cristo, a Dios, como centro de tu vida. Otra manera en la que ella vivió ese amor a Dios, a Cristo, fue en el seguimiento, la opción que ella hizo de hacerse religiosa. Cuando ella tenía 15 años, ella sintió que Dios la llamaba a ser religiosa. Como a ti te ha llamado para ser esposa o ser esposo, o a ti te ha llamado para ser soltera, a otras personas Él la llama para consagrarse a Él. Y ella siente esa llamada teniendo 15 años. Pero ya ella, cuando chiquitita, se había consagrado a la Virgen cuando hizo su primera comunión en 1908. Y le había entregado su vida a la Virgen. Cuando en el 1913 ella se da cuenta que tiene vocación religiosa, ella inicia otra entrega más a Cristo, y lo siguió haciéndose religiosa, diciendo que sí al llamado de Jesucristo. Y eso es una manera de vivir a Cristo, de tener a Cristo como centro. Ella decía, María Dominga decía, que para nosotros poder dar a Dios teníamos que llenarnos de Dios, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y esto nos lo decía montones de veces a nosotras, a la religiosa, a sus hijas. Por lo tanto, para vivir una vida centrada en Cristo, en el amor a Jesús, en el amor a Dios, hay que primero llenarse de Dios para poderlo compartir. Porque si usted no llena un vaso de agua, ¿qué puede tomar? Nada, ni aire siquiera, ¿verdad? María Dominga también vivió ese amor centrado en Cristo, que es parte de su espiritualidad, cuando ella hace una opción por fundar una congregación dedicada a la familia. Ese fue su segundo llamado. El primer llamado fue hacerse religiosa. El segundo llamado fue a fundar una congregación. A veces nosotros tenemos inspiraciones divinas y no las seguimos. Como que las dejamos pasar y pasa la vida. Ay, a mí me gustaría ser enfermera.
y por situaciones de la vida. Me gustaría ser maestra por situaciones de la vida. No llevo a cabo mi vocación porque dejé pasar el tiempo, porque mis papás no tenían dinero para ayudarme a estudiar, porque después me casé y seguí con ese anhelo dentro de mí que nunca se cumplió. Yo quisiera me hubiera gustado ser comerciante y no logré vender ni una rifa. ¿Por qué? Porque no me impuse, ¿verdad? Pues tenemos muchas emociones del Espíritu, tenemos muchas iluminaciones del Espíritu. Y a veces pasa la vida. A mí me gustaría hacer algo para servir al otro, a los demás, pero no acabo de arrancar. Y no encuentro mi lugar en la iglesia o en un grupo, o me siento más cómoda en casa. Aquí yo le estoy hablando a los que no están aquí, porque los que están aquí están todos comprometidos, ¿verdad? Los demás son los que no han encontrado esa vocación en la vida. Pues ella encontró una segunda vocación, un segundo llamado, servir a la familia fundando una congregación que ella misma no pensó que le tocaba a ella fundarla, porque ella decía, yo siento, ya se sentaba allí en la casa que tenían, que todavía existe el colegio Molly Rosalie, aunque ya lo vendieron, en la parte de arriba estaba el convento, y desde ahí ella se sentaba a contemplar el cerro, que el cerro no era nada parecido a lo que es hoy. Hoy es Yaucocromática, ¿qué es que lo llaman? Yaucomátrico, ¿verdad? Porque está lleno de colores. En aquel tiempo el color del cerro era la pobreza. El color del cerro era el hambre. El color del cerro era los niños enfermos. El color del cerro era las mujeres abandonadas. El color del cerro era todo lo extremo, la violencia. Y eso era lo que ella veía. Un cerro sin Dios, un lugar sin Dios, un lugar que no podía ser. Gracias. Ya está, gracias. Un lugar que no podía ser evangelizado. Y ella decía, aquí tenemos 200, 300, 400 niños y jóvenes que nosotros los podemos atender en este colegio. Pero ¿y aquellos que están allí? ¿Qué pasa con aquellos? Y ahí es que nace su segunda vocación. La vocación de ir a servir a los pobres que vivían en el cerro, a las familias pobres y a las pobres familias. Así que esa es la otra manera en que ella vivió su vida cristocéntricamente, llevando a Cristo a la familia y la familia llevando a Cristo a la familia y la familia a Cristo, llevando a Cristo a la familia y la familia a Cristo. Segundo llamado de Madre Dominga, que la llevó a fundar una congregación por amor a Cristo. La pregunta es, ¿qué nos pide Cristo? ¿Qué nos pide Dios a nosotros para ser santos? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? Que evangelicemos a toda criatura en la tierra, en el tiempo que no hay que tener el carisma de prédica para decirle al hermano. Exactamente. Dios murió en la cruz por amor a mí. Esa es una manera, muy bien, muy bien. O sea, hay muchas maneras de nosotros evangelizar. Y aún de la misma cámara, con la misma enfermedad, desde una enfermedad podemos evangelizar con nuestra oración, hasta con la enfermedad. Una espiritualidad cristocéntrica también, que se vio en su amor por los sacerdotes. María Dominga sentía una veneración por el sacerdocio. Por eso la línea de expresión cristológica de la labor de las hermanas de Fátima es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Porque ella veía en Cristo la entrega máxima que puede tener un ser humano. Porque ella veía en Jesucristo el ser
que se entregó por amor. Y si nosotros queremos seguir a Cristo, el llamado es a entregarnos por amor, a entregarnos por amor. También María Dominga invitó a las hermanas de Fátima a que miráramos el sacerdocio común de todos los fieles. Nosotros por el bautismo vivimos un sacramento, un sacerdocio común. Todos somos sacerdotes, no sacerdotes ordenados, sino sacerdotes por nuestro bautismo. Y todos estamos llamados a servir a Dios, a venerar a Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios, a amar a Dios y a comunicar a Dios. Y ese fue el eterno sacerdote que se entregó en la Eucaristía. Y ese es el otro elemento de la espiritualidad de María Dominga. María Dominga vivió una espiritualidad eucarística. Una de las características que más definen la espiritualidad de María Dominga es la Eucaristía. Cuando ya era mayor, de hecho desde que se mudó en Santa Rita, su habitación estaba al lado de la capilla. Y los que fueron a visitarla alguna vez o fueron a la capilla nuestra, había un cuartito al lado, era la habitación de María Dominga. Y de noche, la enfermera, que siempre la atendió, Sora María, o alguna hermana que en los últimos años se quedaba con ella para atenderla, porque ya estaba bastante limitada, levantaban una cortinita y ella se pasaba toda la noche contemplando desde su cama el sagrario, contemplando a Jesús Eucaristía, a Jesús Eucarístico. Aunque ella no podía salir a evangelizar, no podía salir a predicar, no podía salir a hablarle a Dios, hablarle a los hombres de Dios, ni a Dios, sí podía hablarle a Dios de los hombres. ¡Qué maravilla! Aunque usted esté enfermo, aunque usted esté limitado, aunque usted tenga que usar bastón, aunque usted tenga que usar lo que sea, muletas, lo que sea, usted puede hablarle a Dios de sus hermanos. Una de las cosas peculiares de María Dominga, maravillosa, a mí me encantó cuando yo leí eso una vez, la primera vez que lo leí, que ella decía, cuando usted pase cerca de un templo, cuando usted pase por un pueblo, cuando usted pase y vea gente, ore por esas personas, aunque ellas no sepan de dónde vino la oración producirá fruto. Ustedes saben todo el poder que nosotros tenemos y pudiéramos tener, si cada uno tuviera la costumbre cuando sale por ahí por la calle, en su carro, y ve a una persona hacer una pequeña ejaculatoria dirigida al Señor por el bien de esa persona. ¿Usted sabe cuánta gracia se derramaría en Sabana Grande? Esa es la evangelización, la predicación silenciosa, la que podemos hacer para hablarle a Dios de los hombres, de la gente, de los que nos rodean, de la familia, de que no conocemos ni nos conoce a nosotros. Y a lo mejor a otra persona le salió bien algo. Otra persona tuvo un éxito. A ese estudiante salió bien en su clase y en su nota. Gracias. Y él no sabe a quién agradecérselo. Y a lo mejor fue la oración mía que quedó derramada por ahí. Eso es tener una espiritualidad sólida, en la Eucaristía. Y eso lo tenía María Dominga. Y eso puede ser parte de nuestra espiritualidad eucarística.
Cuando ella hizo su primera comunión en el 1908, ella lo escribió en un cuadernito pequeñito que tenemos escrito a mano. Un obispo le dio la orden porque no sabíamos cosas de su niñez. Y un obispo le pidió, por favor, María Dominga, porque las hermanas le dijeron, no sabemos cosas de la niñez de María Dominga. Usted puede escribir cuando usted pueda, al ritmo suyo. Escribir algo sobre su vida. Y ella escribió algunos fragmentos sobre su vida cuando era pequeñita. Y de ahí descubrimos que fue una niña maltratada. Allí descubrimos que su orfandad la llevó a peregrinar de casa en casa, de hogar en hogar, de distintos familiares. Y en algunas casas de esas no fue muy bien acogida. Y allí descubrimos el valor que tuvo ella, que siendo una niña, cuando fue a hacer su primera comunión, se consagra a la Virgen. Y ella relata, me gustaste, muchacho. Y ella, el otro aquí concentrado, tú sabes, ahí en el éxtasis de decir qué fue lo que pasó. Y ella, siendo una niña, dice que lo escribe, cuando fui a recibir mi primera comunión, realmente yo vi que llegó el amor a mi alma, llegó la vida, llegó el Señor de mi vida, palabras textuales de ella. Una niña de 8 o 9 años que pueda verbalizar esto de una manera tan sublime, tan extraordinaria, era un alma que no se dejó vencer, fue un alma que no se dejó vencer por la miseria, fue un alma que no se dejó vencer por la pobreza, fue un alma que no se dejó vencer por los momentos difíciles que pasó y que atravesó y que vivió. Fue un alma realmente escogida, un alma eucarística, un alma eucarística. Y ella, su primera comunión fue un 2 de febrero. Cuando ella ya fue más jovencita y va al colegio de Yauco a dar clase, todos los 2 de febrero ella celebraba la fiesta de su primera comunión y le enseñaba a sus estudiantes, a ellos, recordar cuál fue el día de su primera comunión y celebrarlo, porque es el día en que Jesús vino a mi alma para cambiarla, para transformarla. Un alma eucarística, verdaderamente eucarística. Ella gozaba cuando estaba enferma, no por estar enferma, obvio, pero gozaba porque podía quedarse mirando, orando al Santísimo. Y esto lo tenemos en varias de las cartas que ella escribió al padre que era su confesor, el padre Martín Luis, y en algunas observaciones que hizo doña Angelita Santaella, la señorita Angelita Santaella, cuando ella vivió en un orfanatorio. Por eso ella fomentó a las hermanas dominicas de Fátima que vivieran una espiritualidad eucarística, que fueran por las noches, porque allí, en sus propias palabras, había un solitario del sagrario esperando porque fuéramos a visitarlo. Así que cuando usted pase por el templo, recuerde que allí hay uno solito esperando que nosotros vayamos a visitarlo. Y no tenemos que visitarlo físicamente, si no podemos visitarlo hasta espiritualmente. Haciendo una visita espiritual a la capilla de mi barrio,
haciendo una capilla una visita al templo parroquial, una visita espiritual desde donde yo esté. Y eso es cultivar un alma eucarística. Otro elemento de la espiritualidad de María Dominga, y estoy bien por encima, fue su espiritualidad mariana. Una devoción a la Santísima Virgen, particularmente en la vocación de Fátima. Cuando ella tenía 20 años, un pichón de alma mía, como decía una hermanita nuestra, cuando tenía 20 años, una jovencita, ella escuchó hablar de las apariciones de Fátima en el 1917 y eso la conectó, la cautivó. Y cuando 30 años después ella funda la congregación de las Hermanas Dominicas de Fátima, 30 años después, ella recuerda aquella experiencia mariana que tuvo, aquel toque mariano que sintió cuando escuchaba hablar de aquellas apariciones, que eran apariciones, pero que en su interior ella las consideraba reales y puso bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Fátima la congregación de las Hermanas Dominicas de Fátima. Y hasta su muerte estuvo promoviendo el rezo del Santo Rosario. Y cada vez que llegaba ahí, yo creo que medio Puerto Rico tiene un rosario de Madre Dominga. Porque ella le ponía un rosario en la mano a las personas. Y lo primero que le decían, dicho por muchas personas que la visitaron, tú rezas el rosario en familia. Yo recuerdo el ejemplo, el testimonio de una doctora que iba a visitarla mucho, no para atenderla, sino pasaba por allí con mucha frecuencia los domingos. Nada más que a saludarla. Y estuviera María Dominga enferma o no enferma, ella salía a la sala a atenderla. Y yo le pregunté, ¿de qué hablaban ustedes? Y dice, no hablábamos de nada. Ella me hacía preguntas vagas. ¿Tú rezas el rosario? Y yo no le decía ni sí ni no. Ella no sabía que yo no lo rezaba. Porque desde pequeña a mí me castigaban poniéndome a rezar el rosario. Y yo decidí no rezar el rosario en mi vida. Y un día, ella nunca me había ofrecido un rosario. Y un día le dice a Sora María, traiga mi rosario. María Dominga siempre estaba con un rosario en la mano, siempre. Pero había otro que era el que tenía en la cama. Le dijo, traiga mi rosario. Sora María era el que ella tenía en la cama. Y se lo puso en las manos de esta persona, sin ella decirle que no lo rezaba. Pero ahora lo vas a rezar. Y tú verás cómo tu vida va a cambiar. Tú verás cómo esas guerras que tienes con los compañeros de trabajo se van a ir. Esas peleas que tienes contigo misma y con tu familia se van a apaciguar. Yo me imagino que las peleas con la gente siguieron y los líos con la familia también. Lo que cambió fue la actitud de ella desde que empezó a rezar el rosario ante los problemas de la vida. Eso fue lo que cambió. Una mujer imitadora de la Virgen María, promotora del rosario, que llamaba a la Virgen María la eterna superiora general de la congregación. La eterna superiora general de la congregación. Y nos invitaba a nosotras a llevar a las familias a un encuentro familiar y personal con Cristo. Y nos invitaba a que no dejáramos de visitar las familias, como hizo María cuando se enteró de que la prima estaba ¿qué?
cansada. ¿Y qué hizo María? Salió, dice el Evangelio, presurosa. Salió presurosa, apresuradamente. En el campo mío dice a las millas. Y aquí también, ¿verdad? Sí. Salió a las millas para allá. A atender, ayudar, asistir, acompañar al que necesitaba, que en ese caso era su prima Isabel. Pues decía María Dominga que nosotras teníamos que salir, ella no lo decía así, le estoy yo poniendo esta, ella era más fina, ¿verdad? Que teníamos que salir a las millas, a ayudar, a visitar al que nos necesitara. Presurosas, rapiditas, como suena en Altagracia, rapiditas. Porque aquel, el que nos necesita, no puede esperar. Pero decía, no solamente, la palabra que ella usaba era animosas, no solamente animosas, salgan a visitar los hogares, también vayan alegres. Por eso una frase, hay varias frases sobre la alegría, en el librito 365 días, que me imagino que todos lo tienen, un chiquitito. Hay varias frases de María Dominga sobre la alegría, pero hay una que dice, nadie puede quitarnos la alegría que viene de Dios. Ni los problemas, ni un esposo majadero, ni una esposa majadera, ni un vecino majadero. Nada ni nadie puede quitarnos la alegría que viene de Dios, porque es alegría del Espíritu. Ella promovió también oraciones marianas en nuestra congregación. Y en el lema del escudo, que lo ven allá en el extremo superior derecho, aparece en el cuadro de la derecha una M. ¿De qué será esa M? De María. Porque nuestra congregación, la congregación que fundó Madre Dominga, es una congregación mariana. Y la que está aquí arriba de mí, ¿quién es? María en su advocación de Fátima. En su advocación de Fátima, el corazón inmaculado de María. Que me da mucha alegría que esté aquí. Estos son algunos de los elementos de la espiritualidad de María Dominga. Vamos a pasar por encima de la espiritualidad dominica, porque no tenemos tiempo de atenderlo. Es otro elemento, ella como mujer dominica. Dominica significa, no significa que como se llamaba Dominga, pues era dominica, no. Significa que pertenecía a la orden de Santo Domingo de Guzmán, la orden de los predicadores, la orden dominica, y nosotras pertenecemos a la orden dominica. Y en la orden dominica, para resumirle ese slide, la advocación de la Virgen del Rosario es la advocación principal. Y ella promovía el rezo del Rosario y la advocación de la Virgen del Rosario. Y de hecho, se dice que la Virgen se reveló a Santo Domingo Guzmán, entregándole el rosario. Pero esa es una historia más larga, que ustedes la conocen por ahí. Otro elemento de la espiritualidad de María Dominga es la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Para María Dominga los pobres eran primero. ¿Usted sabe lo que hacía ella? Nosotros teníamos decenas
decenas de ejemplos, le doy otro. Y Zorrita estaba en esta. Y no es que Zorrita sea mayor, no se rían, no es que ella sea mayor. Es que ella estuvo en uno de lo que voy a relatar ahora. Cuando allí había tanta pobreza que llegaba Santa Rita a los portones nenes a pedir pan. Madre, pan, y a veces llegaban a la hora de rezo. Mi madre le hacía una señal a alguna hermana para que fuera a llevarle pan a los nenes. Madre, pan para 2, porque eran listos también. O pan para 3. ¿Ven? Qué raro que no lo pidieron con mantequilla también, ¿verdad? Y María Dominga le daba la instrucción a las hermanas. El pan nuevo era para los muchachitos que iban por allí. El pan viejo para las hermanas. Porque lo mejor es para el otro. Lo mejor siempre debe ser para el otro. Cuando usted recibe una visita, a usted le gusta agasajarlo, ¿verdad? Y usted saca las galletitas allí, que tiene una latita de galletitas, una abierta que ya están viejas, que ya hasta un mellado se la puede comer. Y otras que están nuevas que la está ahorrando para más adelante. Pues si usted quiere agasajar al que le llevó a su casa, usted no le va a dar las viejitas, usted le va a dar ¿cuál? Las buenas, las que están nuevas, ¿verdad? Pues así, ese fue lo que nos cultivó, esto fue lo que nos cultivó ella a nosotros. El pan al pobre no se le da lo que sobra, se le da lo que tengo. Lo que no sirve para mí, no sirve para los pobres. Esa gente que recoge ropa, y a veces la ropa hay que casi botarla porque no sirve. O esa gente que limpia la casa, entonces todo lo que recoge lo regala, pero no, las cosas no. Si le vamos a regalar algo, si no sirve para mí, no sirve para el pobre, no sirve para nadie. Entonces mejor lo voto yo. Porque para Dios lo primero y lo mejor. Y si nuestro prójimo, nuestro hermano, con mi hermano tengo que practicar una mayor caridad, para mi hermano le tengo que dar lo primero y lo mejor. Esto me lo contó una hermana, que yo no sé si Zorrita estaba en esta, pero eso me lo contó una hermana que ya no está con nosotras hace años. Y esa hermana decía que una vez llegó una compra que le llevaron, una compra con salchichón. Y ella dijo, caramba, con esto vamos a hacer una sopa más buena de salchichón. Y ella estaba, mire, por la tarde iba a hacer la sopa de salchichón. Y llegó una madre, una señora a pedir, porque no tenía comida para sus hijos. Y ella, madre, la manda a ella, y que mandara, imagínate, mandaría que al cabro a velar la lechuga. Obviamente no le dio el salchichón, ¿verdad? Y le dio otras cosas, pero no le dio el salchichón. Y María Dominga le pregunta, ¿qué le diste? Pues madre, le di esto y esto, pero llegó un salchichón y yo no le iba de salchichón. Muy mal hecho, vaya y busque a la señora y dele el salchichón. Pero madre, dame la sopa de la tarde, dele el salchichón. Porque para el pobre, para el que necesita, para el que lo busca, lo mejor. Los pobres primero, los pobres primero. Por último, hay más, pero no da tiempo. María Dominga expresaba una devoción y amor profundo por los santos. Cuando ella falleció y nos pusimos a ver todos los libros que ella tenía, eran vidas de santos. Cuando hablábamos con sacerdotes o con personas con las que ella hablaba y le preguntaba, ¿y de qué hablaban ustedes? Pues ella nos habla de vidas de santos.
porque ella quería saber cómo los santos se hicieron santos para ella tratar de ser santa. Porque si aquellos lo lograron, pues a lo mejor yo también lo puedo lograr. Era muy devota de los santos, de leer sus vidas, de Teresita de Jesús. Ahí la vemos al lado de una santa, que es Santa Teresa de Calcuta. Cuando la fue a visitar, Santa Teresa, obviamente todavía no era Santa Teresa porque estaba viva. Los santos los llamamos santos después que se mueren, ¿verdad? Cuando la fue a visitar a Santa Rita en el 1986. Pero hay un santo que era una devoción muy particular de ella, que era San José. Y ella era muy devota de San José. Y San José tiene muchos nombres, muchos patrocinios. Es el patrón de la buena muerte, es el patrón de la familia, es el patrón de los padres, de los buenos padres. Y ella tenía una devoción tan especial por San José que todas las obras de la congregación ella se las encomendaba a San José. Cuando ella estaba buscando casa donde llevar su noviciado, porque ya no cabía en la casita de la Trocha, que era una capilla vieja que se estaba cayendo en cantos, y las hermanas vivían, la mitad vivían en los bajos, que los bajos eran en tierra, parte de ellos eran en tierra, y a veces las cucarachas se les subían por las paredes, y alguna que otra vez pues los ratones, y como las hermanas no eran franciscanas de la orden de San Francisco, pues obviamente ya saben lo que pasaba, ¿verdad? Pues madre le encomendó a San José que le ayudara a encontrar una casa. Y el obispo, que era McManus, se la llevó a muchos lugares, hasta que llegaron a Santa Rita. No estaba McManus, no fue el que la llevó a Santa Rita, fue una señora que le dijo, vamos a ver esa casa. Y ella fue y hacía lo que siempre hacía. Cogió una medallita de San José y la enterró en el patio. Y lo que se dio allí fue que primero se la prestaron, primero se la alquilaron los altos. Después se la prestaron por un tiempo y por último le condonaron la deuda. Cuando los de la Guánica Central le dijeron, ¿cuánto usted pagaría por la casa? Ella le dijo, sin tener un chavo, porque esa es la confianza en la divina providencia, hacer negocio sin tener chavo. Ella dijo, yo les pago $15,000, se les dieron en la cara, porque ustedes han ido a Santa Rita y han visto que aquello es un montón de un terreno grande y una casa. Se les dieron en la cara y les dijo, pues mire, vaya pagando anualmente, vaya pagando los intereses de la casa hasta que la pague completa. Yo me imagino que aquellos hombres iban riéndose, ¿verdad? Muchacha, nunca va a acabar de pagarla. Si ella no va a poder, pagando los intereses que eran unos pesitos al año. Cuando las hermanas le preguntaron, bueno, no, les tengo que decir el final primero para después decirle lo que las hermanas le preguntaron. Cuando pasó un tiempo, los de la Guánica Central, los nuevos dueños le condonaron la deuda, le regalaron la casa, la deuda, lo que quedaba. Y las hermanas le preguntan, Madre Dominga, ¿y por qué usted dijo que $15,000? Porque 15 son los misterios de Rosario. Así que yo dije $15,000. Cuando ella pagó los $15,000 en intereses, le regalaron la casa. Díganme si ser mariano tiene valor o no tiene valor.
Cuando pagó $15,000 de intereses, le regalaron la casa. Y ella lo había hecho pensando en los 15 misterios de Rosario. Si fuera en nuestro tiempo, le diría 20,000. Y cuando pagó 20,000, quedaba para ella. Así que San José es un santo que nosotras amamos muy profundamente, porque esa devoción nos la infundió nuestra fundadora, Madre Dominga. Esos son unos breves rasgos de cómo vivió Madre Dominga su espiritualidad. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy interesante. Yo sé que es mucha más Hay información. muchas cosas más, lo que pasa es que no se puede decir todo. No, yo tengo un micrófono aquí que... Dale, prende. Nada, solo como acaba de decir usted, usted me acortó el tema porque sabe que tiene mucho para dar. Y aún con eso, caramba, estoy bien emocionada yo porque hay muchas cosas interesantes que hizo ella que yo nunca sabía. Preguntas, comentarios. Vimos una manera, una espiritualidad vivida en sencillez. María Dominga no era predicadora de estar parada en púlpitos, ni estar dando charlas por las parroquias, ni nada de eso. Ella predicó con su ejemplo, con su vida. Porque dijimos ahorita, que la espiritualidad es la manera en que un cristiano vive y expresa su fe. Y ella con su testimonio expresó la fe. Nos toca a nosotros vivir con nuestro testimonio la fe. ¿Preguntas? ¿En qué año nació Madre Dominga? Ella nació en el 1897, un 3 de septiembre de 1897. Nació en una familia pobre, muy pobre, y su papá murió cuando ella tenía 5 años y su mamá cuando ella tenía 7. Así que quedó huérfana muy pequeñita. Sí. ¿Tenía más hermanos? Tenía hermanos de parte de padre, porque el padre era viudo y estaba casado con esta señora que muere y deja 4 hijos, y él se casa con la hermana de esta señora, que se llamaba Belén. Se casó con la hermana de su esposo, con su cuñada, y esa cuñada se llamaba Belén. Y con Belén él tuvo 5 hijos más, y la mayor era Madre Dominga. Por eso el nombre de pila de Madre Dominga era Belén. Belén Guzmán Florit. Y cuando entra a la vida religiosa, y entra, que fue en el 1913, porque entró a los 15 años, iba a cumplir 16. Cuando ella ingresa a la vida religiosa, el nombre que le ponen es Dominga. Por eso ella se llamó Sor Dominga Guzmán. Y ese es el mismo nombre del fundador de la orden, Domingo Guzmán. ¿Ustedes creen que eso son casualidades o son diosidades? Diosidades. Diosidades. Y que una jovencita, una niña que había sido maltratada, que había sufrido tanto en la niñez, que sabía la importancia de la familia, fundara una congregación dedicada a la familia. ¿Ustedes creen que son casualidades o son diosidades? Diosidades. Diosidades. Y que una nena que era la más enfermiza de la casa y que fue la primera que sacaron para poderla proteger del hambre, la llevan con su familia a vivir con la familia, con un familiar, porque se iba a morir
porque no iba a durar mucho, porque era bien enfermiza, y murió a los 95 años. ¿Esas son casualidades o son diosidades? Mire, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que Dios quiere. Ajá. ¿Qué tiempo entonces se tomaría en que ella pueda estar? Ahora vamos a entrar a eso. Ahora vamos a entrar. ¿Alguna otra pregunta de esta parte que dimos hasta aquí? ¿Y los otros hermanos? Los otros hermanos